Hablamos hoy, nos hemos desplazado hasta Burgos, cerquita de nuestra casa, para repasar un poco esta pretemporada del 2025 y además hablo con un burgalés, Mario Aparicio. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Un poco fresquito ahora todavía en noviembre. Estoy grabando esto todavía, pero empezando la temporada te decía yo que ya se sabían con las vacaciones, volviendo a pensar otra vez en carreras, entrenamientos, ese círculo, ¿no? Sí, así es, ¿no? Al final empezamos pues, poco a poco lo que es el mes de noviembre, ¿no? A retomar un poco las actividades después de un periodo de descanso. Al final, pues depende del calendario que hayas hecho al final de temporada, pues bueno, si tenías vacaciones o más tarde o más pronto. Así que bueno, pues ya casi todos estamos ya en faena, menos alguno que está lesionado, pero bueno, en nada ya volvemos otra vez casi a correr. ¿Tú cuando te fuiste, cuando empezaste esos días, esas semanas? ¿De vacaciones? Sí, esos... Fueron pues prácticamente ya casi hace un mes, cuando pues después de la última carrera que fue Teju Lake, que fue además la última que hizo el equipo, y desde a partir de ahí pues bueno, ya tuve casi prácticamente 3 semanas de vacaciones y a partir de ahí ya otra vez a retomar lo que es otra vez los entrenos. ¿Cómo afrontas este 2025? Va a ser tu quinta temporada, si no me equivoco, en el equipo. ¿Cómo lo afrontas? Sí, así es, al final la quinta temporada tengo pues bueno, un poco después de la temporada de esa 2024, que al final pues lo que es para mí ha sido un gran año. Entonces a partir de ahí pues empiezo pues con esa ambición de querer un poco hacerlo mejor, intentar buscar todos los resultados más ambiciosos, y ese es un poco el objetivo que me marco a partir de ahora. Y con la parte más que positiva, creo que tranquila es la definición de que tienes 2 años más de contrato, de que renuevas por 2 temporadas. Imagino que eso da mucha tranquilidad. Sí, al final renovar por 2 años lo que te da es esa tranquilidad que hoy en día al final es un deporte de riesgo, ¿no? Y al final puedes empezar el año y por culpa de una caída te puedes ver lesionado y prácticamente en mitad de temporada no ser ciclista, no ser corredor, que estés, sí, corriendo, pero no tengas ese nivel que todavía no le tengas. Y entonces al final de esos 2 años pues te asegura pues un poco este año esa tranquilidad, saber que, bueno, que lo que venga vendrá, pero siempre hay que tener también esa ambición de seguir creciendo. Decía que es tu cuarta temporada en el equipo, eres joven, 24 años, pero me vas a permitir que eres un poco veterano ya en el equipo. Va a ser la quinta, he dicho la cuarta este 2024, la quinta. Te sientes ya un poco veterano en el equipo, además se retira Ezquerra, Jetsebol, que os van a dirigir. ¿Te sientes un poco veterano, entre comillas? Sí, al final va a ser un poco raro, ¿no? Al final te paras a pensar y parecía que hace nada era yo el juvenil del equipo y ahora ya soy de los veteranos, ¿no? Al final este va a ser mi quinto año junto con Okamika, que entramos los a la vez, y Fuentes, que tiene un año más, ¿no? Al final ya somos parte pues un poco de los que tenemos que orientar igual a los jóvenes, aunque no dejamos de ser jóvenes, aunque hoy en día también el ciclismo esté de cambio, que ya con prácticamente 18 años desde juvenil ya eres joven ahí, y cuando tienes 20 años ya parece que eres ya de los mayores, ¿no? Pero bueno, al final si el ciclismo está de cambio no sabemos hasta dónde llega eso, y aunque tengas 24 años yo creo que hay gente que madura pues a otros niveles, y no porque tengas 24 años vayas a ser mejor en el ciclismo. Al final lo que consiste en el deporte de élite no es llegar, sino mantenerse, que es lo más, yo creo que más complicado en esto. Ahora te voy a preguntar por mantenerse y la temporada 2024, que yo creo que está un paso adelante, pero quería preguntarte un poco los inicios. ¿Cómo fue el momento de fichar por Burgos? ¿Cómo surge la oportunidad? ¿Y cómo es tu reacción o cómo lo vives tú en ese momento siendo el equipo de casa? Porque es verdad que Burgos es algo que a mí siempre me llama la atención, que tiene ese nombre de casa, ¿no? Que no está tan sujeto a una marca comercial con un patrocinador que se desapega, ¿no? Que hay ese sentimiento. Por lo menos las veces que yo he venido por aquí, pues a muchas carreras me da esa sensación, ¿no? Sí, bueno, pues al final el día que Julio me comunicó que quería contar conmigo para aquel año, para 2021, pues al final también veníamos de un año raro, ¿no? Porque fue el año de la pandemia, al final tampoco en la categoría amateur
casi hasta prácticamente agosto no hubo calendario. Luego, pues diría yo que habría 5 o 6 carreras, no muchos más ese año, y al final fue también un año raro y también un año donde prácticamente en septiembre hablé con Gomur y les dije que no quería seguir ya corriendo lo que quedaba de temporada, y al final me animaron, me dijeron que debería de correr, que ya para las pocas carreras que quedaban que debería de continuar, y al final, bueno, les hice caso, me puse a entrenar un poco más en forma para intentar hacer un final de temporada, y al final tuve esa suerte de ganar la última y que Julio me diese esta oportunidad. Hablabas de lo importante que es llegar y mantenerse. Precisamente te decía, te quería destacar este 2024. 2 victorias en Emiratos y en China. No me atrevo a decir el nombre de las carreras. Tú lo has dicho antes perfecto, la última del equipo. ¿Cómo has vivido un poco este año? Además, es muy importante esos puntos que has conseguido tú, que ha conseguido el equipo en estas carreras, ¿no? En China, en Emiratos, etcétera. ¿Cómo lo has vivido tú este año? Bueno, al final la revolución de los puntos hoy en día está muy loca en el pelotón. Al final una carrera que tú crees que no va a haber nivel, hay un nivel bastante bueno de corredores, y tanto equipos que igual World Tour antes no iban a una carrera, por ejemplo, igual Guecho, que antes igual iban 3 4 equipos World Tour, es que ahora igual hay 10, ¿no? Al final están buscando el tema de puntos. Pues hoy en día, pues como te digo, que al final los puntos es muy complicado también sumar, y la gente aprovecha cualquier oportunidad para conseguir los puntos. Eso precisamente te iba a decir, el nivel, porque decimos, bueno, pues has ganado en China, igual como no nos llega, pues dices, bueno, pues en China, en todo este calendario asiático, sí, pero te empiezas a ver en Star List y dices, ostras, hay equipos muy importantes, equipos World Tour y muchísimo nivel. Sí, así es, ¿no? Al final cada vez hay muchos equipos que están optando por ese calendario alternativo que es Asia, que al final, bueno, sí que es verdad que hoy en día no tiene ese nivel que puede haber en Europa, ¿no? Al final en Europa hay otro nivel para, yo diría, también cualquier deporte, ¿no? Igual es la referencia a nivel mundial del deporte, y entonces pues muchos equipos, como bien te digo, pues están utilizando ese calendario alternativo en Asia, que es donde el nivel todavía es un poco más asequible y más fácil de pillar puntos, pues para sumar esos puntos y que tengan esa opción los World Tour de seguir contando entre los 20 mejores. Aquí en España estuviste en Burgos, me imagino que muy especial para ti. Sí, al final es una vuelta que, bueno, al final admiro desde que era muy pequeño, ¿no? Al final, antes de ser profesional, pues desde mis inicios, pues siempre iba a haber vuelta a Burgos, sobre todo la etapa de las lagunas, que al final es una referente para mí. Es el día que, si me dan a elegir a quién ganar en vuelta a Burgos, diría que las lagunas, casi cualquier, que en mi casa, que en Aranda, porque es el sitio donde yo siempre recuerdo que he ido todas las veces en vuelta a Burgos a ver esa etapa, y al final pues eso, es especial correr la vuelta de casa, porque al final también en las fechas que acoge la vuelta, que es en agosto, pues está mucha gente que puede ir a ver y apoyarte. Un final que es clásico, yo no sé las veces que he subido a lagunas. Este año no recuerdo exactamente, a nosotros nos pilló en el Tour, pero en la femenina se cambió, no sé si pudiste ver la etapa, el recorrido de la femenina que terminaba abajo. Nosotros no llegamos exactamente por lagunas al pueblo, llegamos, digamos, en otro sentido. Pasamos un puertecito, no se pasa en carrera, pues muy bonito, con una carretera muy estrecha. Si varía en el recorrido, ¿te mola? ¿Te gusta? ¿O prefieres terminar arriba? ¿Qué prefieres, terminar arriba o abajo de lagunas? No, al final arriba, ¿no? Al final la esencia de ese puerto es llegar arriba. Este año sí que tanto los masculinos como las féminas no llegaron arriba. Al final se quedaron, bueno, las féminas acabaron, creo que si no recuerdo mal, en el pueblo que se llama Canicosa. Eso es. Hicieron muy similar a nosotros, que fue subir por, por lo que se dice las piscinas y luego bajar por el aserradero, que es como la primera vuelta que hicimos nosotros, y luego nosotros acabamos en el parking antes de entrar al último kilómetro, que es infernal. Pues hombre, a ver, yo creo, eso sí, partidario que la llegada acabe arriba, porque al final es lo que es el puerto y la esencia de ese puerto.
Sí, además lo que dices tú, ese último kilómetro es criminal, sobre todo recuerdo la última y la penúltima curva, esas herraduras, eh, cuando subes, nosotros para cubrir la carrera lo subes en coche, pero luego como llegas muy pronto bajas y lo haces andando y es criminal. Además de Burgos, aquí en España decía que ves estaba en Cataluña, en O Gran Camino, y en el Campeonato de España donde fuiste es un décimo. ¿Cómo te fuiste tú de ese Campeonato de España? Bueno, al final en Campeonato de España sabía que llegaba muy bien, ¿no? Como igual Gran Camino, que venía después del viaje de Oman con un resfriado y lo arrastré hasta Cataluña. Al final no pude rendir como me hubiera gustado. Y luego la otra prueba, sí, como bien dices, es Campeonato de España, ¿no? Al final preparé bien, hice una concentración en altura de cara un poco a la segunda parte de la temporada. Y llegué un poco también con incertidumbre, ¿no? Porque al final llevaba unos campeonatos de España que no me estaba sonriendo mucho lo que es la suerte y a partir de ahí, pues bueno, me la tomé con calma en el campeonato, sabía que llegaba bien y cuando vi la oportunidad, pues intenté jugar mis bazas. Un campeonato también duro, con circuitos, subidas, bajadas y luego a la parte de pasar por San Lorenzo con ese adoquín, esos últimos metros, era un circuito que no era para nada ni muchísimo menos sencillo. Sí, la verdad es que al final no tenías descanso, ¿no? Cuando entrábamos ya al circuito que se daban 3 vueltas, era un circuito bastante exigente porque prácticamente llegar abajo después de la subida y tenías 6 7 kilómetros de llano y otra vez ya estabas para subir para San Lorenzo, entonces al final no tenías ese descanso y era bastante exigente. ¿Qué nota le pones a la temporada? Que si tendrías que hacer de profesor contigo mismo, ¿qué nota te pondrías? Pues yo la pondría igual tal vez un 8 porque al final creo que un 9 podría haber llegado a sacar, si no es por un poco mi sangre caliente que al final debería tener ya, hablando un poco con los directores también, que debería tener un poco más sangre fría, pensar más en carrera y actuar. Y el 10 nunca te puedes poner un 10 porque al final yo creo que todo es mejorable y entonces yo creo que por eso un 8 yo creo que sería mi nota. Bueno, pero esa sangre caliente también es un poco el espíritu del equipo, de intentarlo, de pelear, de dejarse ver. Que hablábamos antes y lo hemos pasado por encima todo voy a llamarlo así, la enfermedad que hay por los puntos, la necesidad que hay de sumar cada vez más imperiosa, pero, y no es ni muchísimo menos porque hable ahora mismo contigo, estamos pasando muy por encima el pelear, el estar en una fuga, que tú un día en fuga igual no te llevas puntos, pero le has dado vida a la carrera. Es un poco ese es el espíritu del equipo también, de tener esa sangre caliente, ¿no? Sí, al final nosotros somos también realistas y sabemos en qué carreras tenemos, nosotros sabemos qué nivel tenemos y entonces hay carreras que podemos intentar más buscar la opción de los puntos como otras ser más visibles. Al final, cuando compites con los grandes equipos World Tour, pues es complicado sacar puntos, ¿no? Entonces al final buscamos esa opción más de ser más guerreros, buscar la visibilidad en carreras desde otro modo, desde fugas o cualquier otra situación, pero es que al final con el tema, como bien te digo, de esas carreras es complicado para nosotros. Y de cara a 2025, a nivel particular, ¿qué objetivo te marcas? Bueno, al final el objetivo es mejorar o casi igualar el rendimiento de este año. Pues hombre, me gustaría hacer pues, Burgos, como bien te he dicho, bastante bien, intentar tener mi protagonismo, llegar lo mejor posible y tener ese gran rendimiento, pero tampoco descarto otras carreras que me pueden ir bien, ¿no? Al final el Tour de Turquía es una carrera que normalmente he sacado resultados, pues me gustaría pues intentar ser más ambicioso y buscar un resultado mayor y en el calendario pues ya correr algo también más en España con esa ambición de buscar más resultados ambiciosos de intentar, a ver, es difícil buscar la victoria, ¿no? Pero al final es un poco lo que le mueve a toda la gente, ¿no? Al final ganar es ganar y es complicado hoy en día, al final ganan 4, es que se ve en el ciclismo que al final se reparten entre 4 victorias, pero bueno, al final hay otras carreras que no están en esos 4 que es donde podemos intentar sacar esa ambición y el triunfo, sí es posible, pero bueno, es muy complicado hoy en día ganar. Y imagino que en mente, sobre todo desde el principio de año, la Vuelta a España. Sí, pues desde el equipo al final, antes de que saquen lo que son esas invitaciones, pues al final nuestra responsabilidad es intentar dar motivos para que el equipo vaya, ¿no? Sí, es complicado porque luchamos contra otros 3 equipos más que hay en España que al final
también es una suerte, ¿no? Que haya esos equipos en España que dan posibilidad a chavales jóvenes que puedan ser profesionales. Pero bueno, a lo que ya miramos nosotros, que es la invitación de la Vuelta, que solo hay 2, pues hombre, se nos antoja complicado. Al final, Kerr Pharma viene de hacer una gran vuelta y luego pues, nosotros intentaremos pues eso, hacer ese inicio de año muy bien, con grandes resultados para darles motivos de que nos inviten a la Vuelta. Ahí os esperamos, ¿eh? Ojalá. Ahí os esperamos. Ojalá. Hasta ahora han sido las preguntas fáciles, ahora paso a las complicadas, a las que siempre hacemos para conoceros un poquito más. Además, en tu caso, un corredor joven, pues con más, ¿no? Todavía. Respuestas cortas. Vale. Sin pensarlo. Es la mejor forma de... lo primero es cómo te defines, cómo se define Mario Aparicio a sí mismo como ciclista. Pues, diría yo un corredor agresivo que se defiende bien en el terreno igual montañoso. ¿Y como persona? Siempre simpático, de risa. Al final en el equipo siempre estamos pues riéndonos y sí, simpático así. ¿Quién es el más chistoso, el que más... No, al que final, más bromas puede hacer, más que los chistes, que eso está muy visto? El que hoy cuando lleguéis a cenar, si dirías, este es el primero que va a hacer una broma, ¿quién sería? ahora no sabría decirte, pero antes sí que era Jetche, que era muy espontáneo con las bromas, no te la esperabas y Jetche sí que era un poco así. Ahora tiene que tener otro papel más. Sí, ahora tiene que ser más responsable. ¿Cuál es tu mejor momento en el ciclismo? El que mejores recuerdos te trae. Pues diría Kingaley, la victoria esa. ¿Y el peor? Que dices, mira, prefiero olvidarlo. No sé, ahora mismo no tengo ninguno. Esta la dejé de preguntar durante un tiempo porque decía, bueno, al final un mal momento y muchos corredores y corredoras me decís y Una la gran voy a caída. hilar con la siguiente, que al final de los malos momentos es donde más aprendes. Y te iba a preguntar precisamente por un mensaje a los niños, las niñas que están empezando a andar en bici, igual bailada, ¿no? Bueno, Igual... a ver, igual mal momento, por ejemplo, el año 2023, que tuve monocleosis a inicio de año y al final pues das un tiempo que hasta que te das cuenta que tienes monocleosis, pues igual piensas que es un virus y no sabes más que allá, entonces al final pasa el tiempo y ves tú que tu rendimiento no llega y al final es un mal momento para ti, pero bueno, al final te rehaces y yo creo que de cabeza al final te ayuda a que sabes que ha sido un mal momento y te hace igual más fuerte luego más adelante. Y precisamente, porque ya te iba a preguntar, oye, si tuvieses que mandar un mensaje a los niños a las niñas de Aranda que están empezando a andar en bici o que están empezando en cualquier deporte, pero bueno, lo que nos compete, que es el ciclismo, ¿qué les dirías? ¿Iría hilado un poco con ese momento? Que al final tampoco es cómo empieza, sino cómo acaba, ¿no? Al final puedes empezar muy mal, pero luego acabar muy bien, ¿no? Al final tienen que ser perseverantes, ¿no? Al final intentarlo y por mucho que no vayan bien, hay que, como bien digo, la piedra hay que golpearla hasta que rompe. Entonces al final tienen que ser pues, ahí muy perseverantes en ello y si es su sueño, que luchen por ello. Eh, ¿Cómo empieza tu afición por la bici? ¿Cómo empieza un niño de Aranda a montar en bici, a ir a Lagunas de Neila? Pues la afición empezó por un tío mío que le empezó a gustar la bici y a la vez enganchó a mi padre y a partir de ahí pues lo típico, ¿no? Al final el padre hace un deporte, me mete ese gusanillo de la bici en mí y al final pues con los años se fueron pasando los años hasta que he llegado hasta aquí. ahora, sí. ¿Y quién es tu referente? ¿Ciclista? En general, en el deporte, en tu carrera. Bueno, al final yo opto por buscar pues esto lo diferente de cada corredor, ¿no? Al final hoy en día pues hay muchos grandes corredores, ¿no? Seguramente hoy en día para los chavales que tienen 10 años sea, por ejemplo, Tadej Pogacar, ¿no? Por la manera de ganar. Igual para mí, yo por ejemplo no he conocido tampoco mucho al Chava Jiménez, ¿no? Al final he escuchado hablar, su manera de correr, de no pensar, de aquí ahora ataco, aquí La ahora sangre tal. caliente. Sí, entonces al final, por lo que he escuchado y tal, pues esa manera de correr a lo valiente, a lo loco, pues bueno, un poco podría ser también un referente él. Y ya por último, te prometo que es la última. Hay una circunstancia en el ciclismo que son los viajes. Hay muchísimos viajes. Cuando tú vas a una carrera,
normalmente, bueno, pues ahora ya se va en avión, un poco más cómodos, ¿no? Pero muchos desplazamientos entre etapas de hora y pico, 2 horas, ¿qué haces en esos desplazamientos? ¿Cómo liberas un poco la mente, sobre todo el día de carrera? Porque imagino que pues leer, estar con el móvil, ver una serie cuando te vas a China, ¿no? Por ejemplo, o vas en el autobús, pero sobre todo el día de carrera que tú llegas con un dolor de patas increíble y tienes hora y pico en bus hasta el hotel. Normalmente pues esos viajes se suelen hacer siempre en coche, porque al final es más rápido que el autobús, al final el autobús suele ser el último que se va. Y lo que Ahora intentas... sí, en coche también tienes, hay sitios, Galicia, por ejemplo, a Gran Camino, que por mucho que vayas en coche, hay carreteritas estrechas, o sea, que aún así es un tiempo, que es a lo que me voy. Sí, al final lo que intentas es desconectar, ¿no? De lo que ha sido la carrera, de si ha ido bien, si ha ido mal. Pues igual hablar, pues por ejemplo, con el mecánico, con el masajista que está conduciendo el coche o con cualquier otro compañero que vaya y mirar igual si es un poco el móvil, pero al final lo que tratas es de desconectar de esa tensión de carrera, que al final la carrera, por muy tranquila que haya sido, siempre hay algo de tensión y lo que necesitas es estar tranquilo en ese trayecto de viaje y mientras tanto, pues bueno, también ir alimentándote, que al final ha sido un día duro y es lo que mejor te puede venir. ¿Cuál es tu preferido? ¿Qué es lo que más te gusta al acabar la carrera? Al final para comer a mí me gusta prácticamente todo, entonces bueno, me da igual si hay pasta que arroz, así que cualquier elección es válida. Cuando llegas después de 170, 180 kilómetros te comes cualquier cosa. Pues muchísimas gracias por atendernos, por abrirnos un ratito en vuestra casa, que estamos en vuestra casa, y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Hablamos cuando consigas la victoria. En Vale. 2025 ya está apuntado. Perfecto, ojalá sea este año. Gracias.